Doy gracias a Dios por este hermoso tiempo. Gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Nos habló de fe, nos habló de gozo, aunque hubo traición, aunque hubo menosprecio, todo es un proceso en las manos de Dios. En las manos de Dios están las cosas buenas, las cosas malas, Él todo lo junta, como la masa, como la arcilla, y lo va procesando para crear una vasija que Él pueda usar, una vasija de honra, una vasija que pueda ser útil para los demás. Doy gracias a Dios por este hermoso tiempo. Gracias a Dios por lo que está haciendo. Y quiero iniciar, estoy muy entusiasmado con este mensaje. Mientras escuchaba a Marisa en el tiempo de adoración, me gustó mucho que Dios ocupa a cada uno de una forma diferente, a cada uno. Y hay cosas que sentimos que tú y yo no estamos preparados para hacer, pero damos gracias a Dios porque Él nos ha procesado. Nos ha procesado a través de lo que hemos vivido en nuestra vida para poder servir, para poder hablar, para poder compartir. Mira, ahí me viene a la mente, yo no he sido de mucho hablar, pero a partir de que tuve un encuentro con el Señor algo cambió. Había personas que conocían, oye, algo, a ver, domingo, pues ahora empieza a hablar tú, empieza a explicar la palabra y alguien me empezó a dar oportunidad y yo no lo hacía. Aún todavía estoy mejorando en alguna forma de hablar, pero no soy de mucho hablar. Todavía sí me gustaría llegar a hacerlo, pero ahora lo que hago es hablar de lo que Dios está haciendo y eso es importante. Mientras escuchaba a mi esposa y veía que cada uno tiene un rol y un don, a veces uno piensa que los grandes líderes, que los grandes hombres de Dios son personas intocables, son personas como antes lo veíamos en la Biblia, personas Elías intocable, cuando hemos visto que hay fragilidad en ellos también. Y mientras escuchaba a mi esposa me venía un testimonio, es público, lo han transmitido a través de las redes, de personas. ¿Quién no ha escuchado a Marcos Witt? Marcos Witt, lo tenemos aquí cerca, en México. Vivió aquí mucho tiempo. Pero ¿quién no ha escuchado de él? ¿A cuánta gente no ha inspirado? ¿A cuánta gente no ha llevado a adorar a Dios de corazón? Pero yo escuché alguna vez, de esas veces, buscando un testimonio que él dio. Y ahorita, mientras escuchaba a mi esposa, me vino a la mente y me acordé. A él le ha tocado estar compartiendo un mensaje en la Casa Blanca. Hacen un día al año en Estados Unidos, un día de oración, invitan a personas y lo invitaron a él. Y me llamó mucho la atención lo que dijo en ese testimonio. Él, como ustedes saben, es un ministro de alabanza, de adoración, que ha impactado, no ha impactado la vida, nos ha impactado mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? Hablábamos, qué hay en los procesos que le ha tocado vivir? Él hablaba de que él padeció mucho, es un testimonio público, muchos años de orinarse de niño en la cama. Yo escuchaba con atención ese testimonio y muchos años, y era una vergüenza, era un dolor para él, era un sentirse menospreciado, sentirse mal, y entrado ya en adolescencia, 14 años, una cosa así. De repente Dios lo llama y lo empieza a ungir y le hacen la invitación para que vaya a la Casa Blanca a dirigir un día de oración con el presidente. Y está preparado, así como yo estaba ahorita preparándome antes de entrar. Y antes de llegar al estrado y empezar a orar, empieza esas palabras. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú vas a dar un mensaje aquí delante de todos esos? Si tú eras el que te hacías del baño, tú eras el que te hacías pipí, tú eras, así lo dice, tú eras el meón. Imagínate en ese momento cómo se le juntó todo en su corazón. Eso no venía de Dios, obviamente. ¿Y tú quién eres para estar aquí? ¿Y tú quién eres? Y hay veces que uno mira a los grandes hombres de Dios y dice, wow, esa persona todo el tiempo anda a 2 centímetros del suelo y hablando con Dios todo el tiempo, pero yo te puedo asegurar que no es así. Hay procesos en los cuales Dios tiene la mirada puesta en nosotros para ayudarnos. Imagínate a Marcos Witt, dice que tuvo que vencer eso y mientras caminaba se le vino el Salmo 121 porque ya lo habían llamado, imagínate, iba pensando todo ese choque emocional, y tú eres el que te hace pipí, ¿quién eres para estar aquí? Y muchas veces pasa eso antes de dar un mensaje, entonces me estaba acordando ahorita de eso porque dice que él levantó su mirada
Salmo 121, levanto mi mirada, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Vete de aquí, enemigo, vete de aquí, Satanás. Y caminó y caminó y caminó y llegó y dio el mensaje. Y hay una canción que él tiene que así se llama el Salmo 121. Y me acuerdo de eso porque él ha inspirado a muchas personas, ha estado delante de mucha gente. Él nació en Estados Unidos, pero sus padres misioneros se vinieron a vivir a Durango, a México, y creció en un pueblo de México. Y cuando ya empezó a crecer él y a impactar a mucha gente, yo te decía lo que hace, me sacó de Estados Unidos, me vino a un pueblo de México, crecí en un pueblo, y ahora Dios me da todo esto de llevar la alabanza a Dios a muchas personas. Dice, pero ¿cómo un hombre como yo le puede pelear la gloria a Dios si yo vengo de un pueblo? Y yo me acuerdo seguido de esto, o sea, ¿cómo un hombre como yo le puede pelear la gloria a Dios si yo vengo de donde Dios me ha sacado, de donde Dios me ha levantado? No hay forma de decir, de pelearle la gloria al Señor. Si no fuera por Él, quizá yo no pudiera estar aquí y muchos de nosotros igual. Así como compartió mi esposa, cada uno tenemos un proceso que hemos vivido, un proceso que Dios ha utilizado, no solo las cosas buenas, también las cosas malas las ha utilizado, lo ha juntado, ha hecho una masa y es la forma, nos está dando forma, estamos en proceso, no somos un modelo terminado. No creas a esos modelos terminados que salen, gloria, yo siempre estoy en la gloria. Mira, estamos en un proceso y este proceso va a terminar hasta que estemos en su presencia. Ahí es donde vamos a ser completados. Entonces, no te desalientes si estás en el proceso. La creación no se hizo en un solo día. La palabra de Dios, la que tenemos ahorita, la Biblia, no se formó en un solo día, se formó a través de siglos, a través de años. Dios es un Dios de procesos. Quizá tú en esta semana no viste la salida, pero estás en un proceso, no te des por vencido. Estás en un proceso. Quizá tienes varios procesos al mismo tiempo y te sientes identificado conmigo, pero no te desalientes. Estás en un proceso. Y eso le da título al mensaje de hoy. Estás en el proceso, no te des por vencido. Porque fíjate, poner la esperanza en un solo evento o en un milagro momentáneo, instantáneo, puede traernos desesperanza y frustración. Pero yo te quiero dar esta dimensión, que el Espíritu Santo muestre que estamos en un proceso, estamos en un proceso. Es algo que no va a terminar. No te desalientes si estás en el proceso, si no has recibido respuesta a tu oración. Que meditaba ayer en la noche en el Salmo 13 que compartía Flavia. Qué interesante, qué sencilla forma de compartir las cosas de Flavia. Pero me llamó mucho la atención el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Tomaba esas palabras sencillas y las llevaba en oración. Y caminando, mientras caminaba, no estaba así hincado, orando, o sea, y venía el Señor y tenía un diálogo con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Estamos en el proceso. Y hoy Dios quiere darnos una respuesta. Y la respuesta es que estamos en un proceso, que no nos demos por vencidos. Jesucristo aceptó la cruz, puso fe, tenía gozo, porque sabía que después de ese proceso iba a tener gloria, iba a estar cerca de su Padre. Entonces, cuando vienen estos momentos difíciles a nuestra vida, hagamos memoria como lo hicimos de la cruz. Ahí está el proceso. Y quiero, para ir entrando en materia, narrarte una historia. Me gusta mucho aprender de las historias de la naturaleza, de lo que Dios creó. El águila tiene un proceso de renovación muy interesante, pero escuché hace tiempo y estuve buscando de cómo algún tipo de águilas, me parece que es el águila calva, la que tiene una forma muy particular de enseñar a sus pichones de águila a volar. Y extraje una parte, me llamó mucho la atención. Lo que hacen las águilas es en su nido empezar con sus alas a moverlas y a dar pequeños brillos que vean, pero después lo que hacen es impresionante. Después, desde muy alto donde tienen sus nidos, las van dejando caer. Pues, ¿qué crees que pasa? ¿El pichón vuela o se estrella? Entonces, es un proceso. Y extraje una parte, te la quiero leer. Dice así: para enseñarle a volar a sus hijos, las águilas les muestran lo que ellas hacen, extendiendo sus alas y dando pequeños vuelos cerca del nido. Pero llegando el momento, la mamá águila va a empujar a sus hijos fuera del nido. La mamá águila sabe que la única forma en que sus bebés van a volar es volando. La única forma de aprender a volar es volando, acuérdate de esto.
La teoría es buena, pero no hay nada como la práctica para realmente aprender algo. Cuando el bebé águila va de camino a las rocas, tiene dos alternativas: o vuela o se estampa en las rocas. Y claro, así por las buenas, se aprende porque se aprende. Lo interesante es que el águila bebé no sabe que está listo para volar, pero la mamá águila está consciente de que la aguililla tiene todo lo que necesita para volar. Lo único que le falta es hacerlo. Mira, si esta historia, no sé qué te dice esta historia a ti, qué te trae a memoria esta historia. Si estoy en público, a mí me gusta mucho, ¿qué te dice esta historia? Pero a ver, como si te pudiera escuchar, ¿qué te está diciendo esta historia a ti en este momento? Tiene muchos aspectos, ¿verdad? Y como si pudiera escucharte, pareciera que escucho algunos. Pues a predicar se aprende predicando, domingo. Pues a orar se aprende orando. Pues a entender la Biblia se aprende cuando estás metido en ella. Nadie es un experto. Marcus Witt no nació de la cuna al micrófono. Hay un proceso. Estamos en el proceso. Si yo te pudiera en este momento abrir mi corazón, a predicar se aprende predicando. Si veas cuántas veces temblaba con un papelito ahí, se me perdió un papelito, ¿dónde lo dejé? Y este muchacho no sabe hablar. Y mira, a predicar se aprende predicando. No estoy diciendo que ya lo haya logrado. Yo quiero seguir aprendiendo, pero a hacer algo se aprende haciéndolo, haciéndolo. Entonces yo escucharé a los que me dicen, Domingo, pues entonces a predicar voy a aprender predicando. Claro que sí. Así como compartí a mi esposa, todos tenemos algo que Dios nos dio. Pero hay que desarrollarlo. A mí me gustaría mucho ver eh, otros momentos, por ejemplo, de los salmos van muy bien, pero me gustaría ver un momento así los domingos también, un tiempo de adoración con los salmos, como lo hace Flavia. Me gustaría ver algo de lo que hace Mariela, que ayuda a las personas durante la semana, viéndolo los domingos también. ¿Por qué? Porque solamente haciéndolo es como vamos a practicar y enseñar. Esto no es obra de un solo hombre. Entre más seamos, entre más hagamos esto, mejor va a ser, mejores resultados para el reino. La teoría es buena, pero nada como la práctica. Necesitamos practicar para poder volar. Imagínate al águila, vea lo que le hace la mamá, la van tirando, pero en el momento pues tiene que sacar las alas, tiene que sacar el coraje para aprender. Tiene que aprender a hacerlo. Y Dios nos permite vivir procesos para los cuales a veces no creemos no estar preparados, pero ¿qué crees? Ese proceso es la preparación. Acuérdate cuando Jesús va con sus discípulos y se duerme en la barca y se viene la tormenta. No me imagino a Jesús diciendo, a ver, hoy saquen sus cuadernos, voy a aprender cómo pasar la prueba y la tormenta. No, los llevó a la barca, se durmió y en ese momento tú como ves a Pedro, a ver, vamos a izar aquí, saca esto, tira la carga. Eso fue una práctica, no fue teoría. Y tuvieron que aprender cómo ser fuertes en las tormentas. Y a veces las tormentas que tú y yo pasamos, queremos salir de ellas, no las queremos, pero quizás es la respuesta que Dios nos está dando para salir del problema. Más adelante te platico algo, un mini testimonio de algo de esto que estoy platicando, pero vamos a avanzar. Si hoy estamos padeciendo algo, hay que verlo como un proceso. ¿Qué es un proceso? Investigué aquí. Proceso dice acción de ir hacia adelante. Viene del latín y también significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Entonces, estar en un proceso no es malo. Estar en un proceso no es malo, hay que estar conscientes nada más de que estamos en un proceso. Y yo quiero llegar al final, a la cita que te voy a compartir, pero antes de eso voy haciendo una preparación para poder llegar a ese momento. Proceso para que algo bueno pase, como hablábamos el domingo pasado. Necesitamos estar en un proceso. Y mira, la Biblia está llena de procesos. La Biblia es un proceso mismo. Leía ayer el Evangelio de Lucas, los primeros capítulos, y veo cómo hay un proceso. Lucas era un médico y me gusta mucho cómo escribe. Y para estos tiempos en que se necesita sanidad, imagínate, pues algo debe haber en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es el Evangelio que más habla del Espíritu Santo. Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, entonces ahí es una recomendación de lectura. Y en los primeros capítulos se encuentra un proceso, te lo voy a leer. Lucas, aquí lo tengo anotado, Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, después de investigar todo con esmero desde el principio,
yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Mira la introducción que hace Lucas. Lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas es sanidades, milagros, pero ¿qué hay antes? Hay un proceso. Y extraje algunas palabras de estos versículos. ¿Qué hay aquí en esto que escribió Lucas? Hay enseñanza, lo que estamos recibiendo ahorita. Pero también hay investigación, dice que él investigó, hay que seguir investigando durante la semana. Escribió, es importante escribir lo que Dios nos va revelando para conocer a Dios. Conocerlo no es teología necesariamente, conocerlo es tener intimidad con Él. Y dice una frase en el versículo 4, para que puedas estar seguro de lo que te han enseñado. Entonces, lo que recibimos de enseñanza, necesitamos hacer un proceso para que pueda surgir en nuestra vida. Milagros surjan en nuestra vida. Y yo te voy a hablar de dos milagros que encuentro aquí en el capítulo 1, pero encuentro un proceso en ellos. Y quise tomar esta lectura, ayer me venía que le estaba haciendo, lo que es el nacimiento de un bebé, de las personas que están esperando un bebé. Mira, nosotros tenemos también mucho para platicar. Mis hijos se llevan 6 años de distancia. Nosotros no podemos tener familia en ese lapso. 6 años de estar buscando. Yo me había desanimado, le dije a mi esposa, regálala, ya no quería ver. Regala las cosas que estamos guardando para el bebé. Ya no quiero ver eso que está ahí. Ya no quiero. Regala eso. ¿Para qué lo estoy viendo? ¿Para qué me trae culpa? Ya no se va a poder. Y yo sé lo duro que es eso. Antes del nacimiento de Isaac, nuestro primer hijo, también hubo muchas batallas. Y no había esa semilla que pudiera crecer. Yo sé lo que es esto. Entonces un milagro no es, ya vete con tu milagro a tu casa y ya va a suceder. Hay un proceso, es muy duro. Hay una mujer, te menciono así de paso, que estaba orando con amargura de alma porque no tenía hijos, porque no tenía familia. Era la mamá de Samuel. Dios le concedió a Samuel, pero ella estaba con amargura de alma orando. Sara, a pesar de que Dios ya les había dado la promesa a Sara y a Abraham, ella dijo, pues a lo mejor no va a venir a través de mí un milagro, vamos a ayudarle a Dios y mira, ahí está mi sierva. Y saben la historia. Hay un proceso de espera para los milagros. Hay unos instantáneos porque Dios obra así, pero hay otros que son un proceso. Entonces yo te quiero hablar de esto, de un proceso. Estamos en un proceso para conquistar. Estamos en un proceso porque mira, se nos ha dicho que hemos salido de la esclavitud, hemos salido de Egipto, pero no se nos ha dicho cómo podemos llegar a la tierra prometida. ¿Qué hay entre Egipto y la tierra prometida? Hay un proceso, hay un desierto. Si tú estás viviendo un desierto en este momento, si estás en un proceso, sé como Juan. Juan es la voz que clama en el desierto. Clamo en el desierto que algo bueno pase. Clamo que pueda entender el proceso en el cual tener, llegar a obtener ese milagro. Yo te quiero invitar después con atención al capítulo 1 completo de Lucas. Vienen dos personas que recibieron el milagro de un hijo. Dos personas. Hice un paralelo. El primero es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. La segunda es María, la madre de Jesús. Los dos recibieron un mensaje. Lo puedes ver ahí. Los dos recibieron un mensaje del ángel. Los dos tenían una situación difícil. Había esterilidad en la esposa de Zacarías. Y la situación de María, pues ella estaba comprometida con José, tenía una vida cotidiana, estaba en su casa, no estaba en el templo, pero hasta allá le alcanzó el mensaje de Dios. Y hace un paralelo. Zacarías sí estaba en el templo, estaba ministrando, estaba sirviendo y recibió el mensaje del anuncio del milagro. María estaba en su casa, como tú y como yo, y ahí también recibió el milagro. Y llegó un mensajero de parte de Dios que le dijo, ¿qué crees que les dijo? Una frase que no quiero que se te olvide. En Lucas 1, capítulo 13, el ángel le dijo a Zacarías, no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Y en esta frase ahorita te comento algo. Y en el versículo 30, el ángel le dijo a María, no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Y hoy yo te digo a ti, si estás esperando ese milagro de Dios, yo te digo, no tengas miedo. Tu oración ya ha sido oída. No tengas miedo porque has hallado el favor de Dios. Tiempo después, Rosa recibió oración de una servidora brasileña que venía por estas zonas en ese tiempo. Y dijo alguien que no pueda tener hijos. Pasó mi esposa, oraron por ella y al tiempo se dio el milagro. Pero
El nombre de Elizabeth, mi hija, viene de ahí viene la historia, de este versículo, porque no podíamos tener familia. Pero hubo una palabra de parte de Dios, decía la pastora antes de empezar el culto, hubo un mensaje que Dios le dio al pastor Héctor, hubo una palabra que Dios nos dio, y esa palabra era: Domingo, no tengas miedo, tu oración ha sido oída, tu esposa va a tener un hijo. Mira, eso me llenó de gozo, de lágrimas en ese momento, y ahora esa pequeña anda por aquí alegrando nuestras vidas, ayudándonos, estamos aprendiendo de ella. Por eso yo te digo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo sé lo que es esperar un milagro, yo sé lo que es esperar, pero digo, no tengas miedo. No te puedo utilizar a una mensajera brasileña, puede utilizar un mensaje, puede utilizar lo que él quiera, pero el milagro va a llegar. Él va a enviar, él envió un mensajero y el milagro va a llegar. No tengas miedo. Entonces, estos dos hombres, estas dos personas, Zacarías y María, recibieron el milagro, pero hubo un proceso en el camino. Y en la parte final, en los últimos versículos, yo encuentro que ese milagro se pudo dar porque Dios lo había anunciado, pero porque ellos vivían en comunidad. La comunidad en que vivía Zacarías era una comunidad de servicio del ministerio, y la comunidad de María pues llevaban a su hijo a presentar. Hay que estar en comunidad para que el milagro se pueda dar. No es aislado el milagro, hay que estar en comunidad. Yo te invito a que tú lo leas después, pero en los versículos 68, una vez que es concedido el milagro a Zacarías, acuérdate que Zacarías se quedó mudo porque no creyó el mensaje de momento. Dice, no, pues yo esperé mucho, ¿cómo va a ser eso posible? Y así lo dice cuando tú lo leas, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces el ángel le dice, va a ser posible, pero te vas a quedar mudo y hasta que sea vas a poder hablar. Y cuando habló, lo primero que hizo fue, dijo, alaben al Señor, versículo 68. Nos envió un poderoso Salvador, versículo 69, por su pacto y su promesa. Acuérdate, el pacto que hizo Jesús en la cruz. Por ese pacto podemos recibir todas las demás cosas. Y María también habló en el versículo 46, oh, cuánto alaba mi alma a Dios. El poderoso hizo algo grande en mí, versículo 49, y recordó el pacto y la promesa también en el versículo 55. Entonces estas vidas paralelas se juntan y dan gracias a Dios por su pacto. No es por la oración de alguien que tú vas a obtener el milagro, necesariamente. Es un instrumento, pero vas a recibir ese milagro por el pacto que hizo Jesús en la cruz con el Padre. Por ese pacto, aférrate a ese pacto de sangre. Por ese pacto de sangre, aférrate que Dios va a traer esa respuesta. Entonces se unen las vidas de Zacarías, de María. ¿Sabes quién los unió? Los unió Jesús. Jesús vino a traer luz a las vidas de estas personas. Vino a traer luz a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Por eso la cruz de Jesús, el nacimiento de Jesús, viene a traer luz a nuestra humanidad. Yo te invito a ir donde estás. Toma conciencia, si estás esperando un milagro, es un proceso. Lo que tienes que hacer, como hizo Lucas, es prepararte, conocer a Dios, investigar, hacer lo tuyo. Haz tu parte, que Dios ya viene en camino. En un milagro hay un proceso. Pero ojo, ya te hablé del proceso, pero en el proceso también hay enemigos. Un enemigo en el proceso es el miedo. ¿Por qué crees que el primer anuncio del ángel fue, no tengas miedo, tu oración ha sido oída? No tengas miedo, has hallado el favor de Dios. Entonces, para poder seguir en este proceso, yo te invito a que recibas esta palabra de Dios. No tengas miedo. Así como yo estaba antes de empezar el tema. Si Marcos Witt tenía miedo antes de empezar a dar su mensaje, pues imagínate, domingo. Pero me acordé en ese momento, no tengas miedo, no tengas miedo. Estás en un proceso, no tengas miedo. Voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? No tengas miedo entonces. No tengas, yo te animo, yo te animo. Un enemigo de los procesos es el miedo. Y a mí me llama mucho la atención el pueblo de Israel. Cómo Dios lo sacó de Egipto con milagros poderosos. Pero fíjate, si la Biblia se terminara en Éxodo 15, en los primeros versículos, dijéramos, wow, así como las películas de Disney, Dios los sacó de Egipto, ya está hecho fin, y vivieron felices para siempre. Lee el libro de los jueces, lee el libro de Deuteronomio, lee todo lo que pasó después. El pueblo murmuró, el pueblo tenía miedo, el pueblo no creyó, el pueblo era esclavo en su mente todavía. Tuvo que pasar 40 años para llegar y no todos pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso es un proceso. No te desanimes, estás en un proceso.
Mira, los milagros no son a veces de la noche a la mañana. Estás en un proceso, estamos en un proceso y ese proceso solo Dios sabe cuándo va a terminar. ¿Y qué faltó al pueblo de Israel? Yo veo esto como una novela. ¿Qué faltó al pueblo? Ya estaban agradeciendo que se abrió el mar rojo. Inmediatamente después tú lo puedes leer en el capítulo 15, ya estaban murmurando, ya estaban quejando, ya estaban diciendo, estábamos mejor antes, cuando no creían Dios, cuando no creían Dios me iba bien. ¿Te parece familiar esa frase? Mira, esta es la raíz, esta es la forma de ser del humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasó ahí. Les faltó, a lo que encontré en la Biblia, añadir fe a la promesa que les había dado. Pero les faltó añadir fe para poder conquistar lo que Dios ya les había mostrado. ¿Te das cuenta? Hay un momento en que Dios les dice, vayan, inspeccionen la tierra que les voy a dar. No les dijo, vayan a ver si se puede conquistar. A veces no entendemos lo que Dios nos dice. Por eso hay que escribir, hay que investigar. Vayan y investiguen, vayan y vean cómo es la tierra que les voy a entregar. No les dijo, vayan a ver si se puede, no sé si vaya a ser posible. No, no, no. Y cuando regresaron, regresan con un informe, ¿te acuerdas? 10 traen un informe negativo y 2 traen un informe positivo. Los 10 decían, no se va a poder, es un gigante, nos van a hacer trizas, no vamos a poder. El milagro ya estaba en proceso, tu milagro ya está en proceso, pero cuida las palabras que dices, no tengas miedo. Hubo 2 hombres que dijeron, sí, son gigantes, pero los vamos a comer como a pan, porque con nosotros está Dios. Ellos vieron el milagro, Josué y Caleb. Ellos conquistaron el milagro. Tú y yo estamos en proceso de recibir ese milagro. No te desalientes, no te desanimes, no tengas miedo. Necesitas el acompañamiento de una comunidad, de la palabra. No te desalientes, tu milagro viene en camino. Es cuestión de actitud. Yo veo aquí 2 actitudes. La actitud de disminuir y la actitud de añadir. Y a veces esas 2 actitudes están en nosotros. Disminuimos, el Señor quiere hacer el milagro, el Señor quiere hacer lo bueno en nosotros, pero nosotros disminuimos lo que el Señor quiere hacer. Una cosa que leía hace unos días es que el miedo, por eso dice el ángel, no tengas miedo, porque el miedo saca la atención de Dios y el miedo centra la atención en uno mismo. No voy a poder, no se va a lograr esto, porque estamos viendo nuestra capacidad. En Lucas 1:38, que es el libro que te recomendé, dice, para Dios todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Entonces, el miedo hizo que el pueblo no conquistara la tierra prometida, que no conquistara su milagro. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es lo contrario del miedo? ¿Tú cuál piensas que es lo contrario al miedo? ¿Cuál puede ser lo contrario al miedo? Podemos decir el valor, puede ser. Pero mira, lo que yo encuentro, lo contrario al miedo es la fe. Lo que dice la palabra también, el Señor le dice en el Evangelio a un hombre que su hija murió, no tengas miedo, solamente ten fe. No tengas miedo, cree solamente. Entonces lo contrario del miedo es la fe. Y quiero que leamos ya para llegar a la cita que quiero compartirte al final. Hebreos 11, del 8 al 11, fíjate lo que dice de 2 hombres que estaban esperando un bebé, de Abraham y Sara que estaban esperando la promesa. Hebreos 11, del 8 al 11, lo tengo por aquí, dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Me salto hasta el último. Dice también, aquí dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Entonces, lo contrario del miedo es la fe. ¿Sale? Otro obstáculo para recibir la promesa, para recibir el milagro, es la incredulidad. La incredulidad, la falta de fe. No vamos a poder, no vamos a poder. Quiero leerte lo que dice aquí, lo tengo anotado. Números, muy bien. Números 14 del 8 al 10. Mira cómo dice. Eran los 2 espías que dijeron si vamos a poder conquistar. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Entonces, estos hombres estaban diciendo sí vamos a poder. La incredulidad es otro enemigo para poder obtener nuestro milagro.
Y el último que anoté aquí, la murmuración y la amargura. Este es un enemigo oculto, un enemigo que a veces nos hace salirnos del proceso. Ya estábamos a punto de lograr el milagro, pero la murmuración y la amargura hacen que nos salgamos de ese proceso. Yo te invito a ti, a veces que la murmuración viene en forma de ¿por qué Dios le da a otra persona y no me da a mí? ¿Por qué Dios le da mucho a esa persona y a mí no me da nada? Y la amargura, la raíz de amargura, mira, eso puede impedir. Hubo amargura, hubo murmuración en el pueblo y eso retrasó que siguieran avanzando hacia el milagro. Porque esa persona está ahí y yo no. Y mira, si tú supieras lo que a veces es estar aquí, lo que es un privilegio, sí, pero es un proceso, vivir varias cosas en la semana, juntarlas, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Cómo organizo? Es un privilegio, yo lo sé, y de parte de Dios viene la fuerza, pero no todo es así como vemos a Marcos Witt en la plataforma, y no todo es aplausos, y no todo es reflectores. Yo quiero ser pastor, ok, ok, pues que Dios te ayude, que Dios te bendiga, no nada más es dar mensajes bonitos, es una carga, hay muchas cosas. Mira, no tengo un manual de oración, un curso de oración, pero una lección de oración fue el día que desapareció mi sobrina y que ya no sabía cómo orar. Ahí vino la capacitación de Dios para orar. Entonces yo no quisiera que pasáramos por esas cosas para aprender a orar y poder orar por los demás, pero es un proceso que Dios utiliza y en cada uno de nosotros lo va a utilizar de forma diferente, de acuerdo a nuestra estructura. Y el último, la murmuración y la amargura. Quiero leerte este versículo. ¿Cómo vas hasta ahorita? ¿Dios te ha estado hablando? ¿Has sentido algo de parte de Dios? Dale gracias a Él porque no es mérito del que está hablando, es que Dios te tenía en mente a ti. Y mira, la amargura y la murmuración es un impedimento para poder recibir el milagro. Escucha lo que dice aquí, está impresionante esta escritura. Éxodo 15 del 22 al 25 habla de cuando el pueblo había pasado por el Mar Rojo, el milagro, y luego murmura y se queja, porque es un proceso. Esto no había entendido que es un proceso, pero mira, entonces Moisés llevó al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Imagínate en un desierto sin agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. ¿Te ha pasado? Ya estoy a punto de recibir el milagro y, ay, Señor, no era lo que yo esperaba. Por eso llamaban al lugar Mara, que significa amarga, amargura. Entonces la gente se quejó, murmuró y se puso en contra de Moisés. Perdón. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés, fíjate, hay unos que piden, quiero ser pastor, quiero ser líder. Imagínate a este líder, a este pastor Moisés. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Señor, ayúdame, mira este pueblo, les acabo de enseñar tu palabra y ahora mira que me están diciendo que cómo le hacen. Señor, dame paciencia, dame tu ayuda, dame tu verdad. Moisés clamó al Señor por ayuda y él, fíjate que está en la salida, y él, esto es una revelación, aquí está en la escritura, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Cuál fue la solución? La solución no fue el líder, la solución no fue el pastor, la solución no fue Moisés. ¿Cuál fue la solución? Con la madera, con el madero, se va a endulzar el agua amarga. ¿Cuál es ese madero? Ya lo estás pensando seguramente. ¿Cuál es ese madero? Lo acabamos de vivir en la Santa Cena. Ese madero es la cruz de Jesús. Ahí está la sanidad, ahí está la solución, ahí está la salida. Y se toma el madero, échalo al agua y el agua se volvió dulce, se volvió potable. Mira, estás viviendo amargura, estás viviendo desilusión, estás en un proceso difícil. Acuérdate de la cruz, acuérdate del madero. Toma el madero, acércate a la cruz y ahí tus aguas amargas se volverán dulces. Ahí lo que esperas va a ser posible, porque acuérdate que Jesús fue a la cruz haciendo un sacrificio, pero con fe, con gozo, trajo cosas buenas para nosotros. Gracias a Dios por esta revelación. Yo quiero ir aterrizando, quiero ir terminando, retomando la historia del águila. Hay algunos videos, estaba tratando de buscar uno para ejemplificar bien. Las águilas
revolotean, brincan. Entonces el aguilita dice, ah, de eso se trata, sí lo puedo hacer, le va dando confianza, ¿verdad? Pero después lo deja caer del nido desde distancias altas y en el camino que va diciendo el águila, ay Señor, ayúdame Señor, mira este problema en el que estoy metido. Y de repente en ese momento llega la mamá águila y la toma, ay, el águila, gracias Señor, gloria a ti Señor, qué bueno, está tentado de decir cuando lo vuelve a soltar la mamá otra vez, ay, la roca, Señor, ayúdame, por favor, sálvame, envíame tu ayuda. Y en ese momento llega el águila, lo toma en sus alas y, gloria a Dios. Yo sabía que Dios es bueno y trátalo otra vez, mira, esto parece de película, parece de ficción, pero es lo que tú pasamos, Señor. Gracias porque me mostraste esta salida y de repente se te viene otra cosa, y de repente se te viene otra cosa, y mira, es un proceso, no te desalientes, es un proceso, sigue dándole gracias a Dios, sigue pidiendo que te ayude a extender tus alas, esas alas que estuvieron encogidas, que estuvieron arrugadas porque las maltrataron, ese pico que había dejado de hablar, mira, todo eso del águila, el Señor te está metiendo en un proceso para volverte a usar, para que puedas levantar el vuelo, para que puedas inspirar a alguien más. No te desalientes en este proceso. Tú le pediste algo a Dios, la respuesta quizá no venía como tú esperabas, pero toma ese proceso porque de ahí vas a aprender. Hice este momento de pausa. Yo te había narrado de que he tenido dificultad para retomar lo que es mi vida profesional en el trabajo. Y esta semana yo decía, Señor, ayúdame. Y Dios me hacía entender, pues te estoy ayudando con este proceso. No es de la forma que yo pensé. Tengo enfrentamientos, eh, tengo que hablar con personas, tengo que pedir que me pasen trabajo, tengo que resolverlo. Y mira, para mí era muy cómodo no tener que enfrentar esto. Una de las cosas que anoté aquí, del proceso de terapia que he llevado, las consecuencias del abuso, de donde Dios nos sacó a mi esposa y a mí. Hay cosas que ya hemos ido superando, otras que nos faltan. Por una consecuencia del abuso, cuando el abuso es que mira, hay traumas que son en un solo momento y hay abusos que son poco a poquito, pero que dejan el mismo impacto de un trauma. Entonces el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso de varias formas trae consecuencias a nivel cerebral, a nivel emocional. Yo aquí anoté algunas de las que estoy retomando las notas que tomaba del doctor y dice, he estado investigando, hay distorsiones cognitivas, hay ansiedad, hay una mala calidad cerebral en la memoria a corto plazo. Cuando personas que hemos estado expuestas al abuso durante mucho tiempo, hemos estado expuestas al abuso, hay una química en el cerebro que se atrofia y hay problemas para aprender a corto plazo, para hablar. Esto me llama mucho la atención y entonces, Señor, tú sabes que estoy en este proceso y por qué me permites tener estas confrontaciones, estos momentos. Yo quisiera tener algo más tranquilo. Lo estoy tomando como un proceso en el cual nuevamente le diga a mi cerebro, entrénate para elegir, entrénate para aprender, entrénate para poner límites, entrénate. Y Dios lo está permitiendo. Elegir nuevamente usar el cerebro. Cuando hay abuso, no pienses, no digas, no sientas, las emociones no son buenas. Entonces Dios está permitiendo nuevamente que utilice esa parte que Él me dio para pensar. Entonces, yo te invito a ti, a que veas lo que estás pasando como un proceso. Yo sé que Dios, con su ayuda, me va a hacer conquistar esta tierra, me va a hacer conquistar eh, 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 las relaciones, el hablar, el tener la memoria, el cerebro nuevamente funcionando correctamente. Yo sé que lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer porque ya empezó la parte espiritual, de la parte espiritual pasa a la parte emocional. Entonces yo te quiero hablar y termino con esto. El proceso para recuperarse muchas veces es poco a poco, poco a poco, poco a poco. A mí me tocó el viernes empezar a realizar un trabajo y ya estaba como el águila, gracias Señor, ya salí de repente, ay, esta información no me la pasaron, ¿de dónde la saco? Y tener que ir a pedirla nuevamente allá con esta persona que responde así, que da golpes en la mesa y
y que tiene un carácter abusivo. Padre, ¿cómo hago? Ya le estaba dando gracias por el milagro y se me vino otra prueba, entonces pues empecé a usar el cerebro, a ver, comparo esto, ya salió, gracias a Dios, y se vino otra cosa y pues mira, es como el águila hasta que aprendamos a volar libremente, ¿verdad? Entonces el milagro es poco a poco, poco a poco. Dios nos va a ir ayudando a conquistar las cosas poco a poco. Acuérdate de esta frase, poco a poco, así lo dice una versión de la escritura que voy a compartirte poco a poco. Y quiero que prepares tu corazón para esta escritura que vamos a ver. La van a poner en pantalla seguramente. Es Deuteronomio 7:22. Deuteronomio 7:22, mira lo que dice. Muy bien. Esta es la palabra que compartiría y quiero por favor que la recibas. Fíjate cómo dice la escritura. Poco a poco el Señor tu Dios, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Mira que esta palabra de Dios llegue a tu vida, así como está llegando a la mía. Poco a poco. Esa tierra prometida la vas a conquistar poco a poco. Ese milagro que estás esperando está llegando poco a poco. Ese proceso cerebral, mental, psicológico, emocional que estás viviendo, Dios lo está sanando poco a poco. Dios irá expulsando a eso que te oprime delante de ti. Dios irá quitando a esos enemigos delante de ti. ¿Sí? Poco a poco. No los echarás a todas de una sola vez. Mira, hay cosas que a veces no sabemos manejar. Hay cosas que todavía no podemos manejar. Y necesitamos un proceso para aprender a manejarlas. Hay cosas que no se aprenden en un instituto bíblico. Hay cosas que no se aprenden en la teología. Son cosas que Dios va permitiendo en nuestra vida. Procesos en la familia, dolores, enfermedad, eh, padecimientos, cómo orar, cómo pedir. Poco a poco vamos a ir conquistando. Poco a poco. A ti que estás esperando ese milagro, hoy el Señor dice en su palabra, poco a poco. No te desalientes, haz lo que tienes que hacer hoy y poco a poco va a ir llegando lo que tú esperas. Jesucristo pasó por la prueba, por eso puede ayudarnos a ti y a mí a pasar por la prueba. Muchas de las pruebas que vivimos son muy duras. Yo no estoy en los pies de un líder, no estoy en los pies de la pastora Adriana, todo lo que tiene que pasar en este tiempo. Yo no estoy en tus zapatos. He pasado por algunas cosas que me ayudan. Yo no he pasado por todo lo que tú has pasado quizá. Pero mira, hay una gran batalla a veces en mi mente. Y esas batallas son monumentales, grandísimas, que necesito echar mano de Dios para poder tener estabilidad nuevamente en la mente, estar enfocado. Entonces, yo te animo. ¿Sabes lo que me ha ayudado en este proceso? A estar enfocado precisamente. Este proceso difícil me ha ayudado a estar enfocado. Y yo te invito a ti, lo que estás pasando, lo que te ha pasado, te ha ayudado a estar aquí enfocado. Dios está ayudándote. Dios está ahí contigo. Quiero terminar haciendo una oración. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, hoy tomamos aliento de esta palabra. Gracias porque tú tomaste esa cruz y tú la tomaste con fe. Hoy te pido que nos ayudes a tomar fe de este mensaje que acabamos de escuchar, que tomemos el aliento necesario y entender que es un proceso. Ayúdanos a quitar la amargura, las raíces de amargura, las raíces de rechazo, la falta de perdón, el miedo, los complejos y todo lo que nos pase, ayúdanos a pasarlo a través de la cruz. A través de la cruz, tanto las cosas malas como las cosas buenas. Si nos has dado un don en lo natural, ayúdanos a ponerlo a tus pies en la cruz, para que pueda ser usado para el reino. Si hemos vivido un abuso, una enfermedad, una falta de algo, ayúdanos también a ponerlo en tu cruz, para que por tu pacto se pueda procesar y pueda servir para ayudar, para inspirar a otros. Señor, nada en tus manos está perdido. Nada de lo que hemos vivido hasta hoy está perdido. Aún esta partida, Señor, del pastor Héctor, no significó para ti una pérdida, porque ahora está gozando en la gloria contigo
y nos has hecho despertar a nosotros como iglesia, que tenemos que ser como esa águila, que a volar se aprende volando, a predicar se aprende predicando, a orar se aprende orando, a liderar se aprende liderando, Señor. Nos has metido a ese proceso del águila, a sacar lo mejor de nosotros en este tiempo, y aunque extrañamos, Señor, que esté Él con nosotros, aunque lo extrañamos, Señor, estamos haciéndolo del águila, extendiendo nuestras alas, nuestra voz, los dibujos, la oración, lo que se comparte para aprender a volar. Señor, yo te quiero pedir muy en especial por aquellos que están esperando un milagro, por aquellos, Señor, vientres estériles. Yo te pido en este momento, Señor, que traigas vida a esos vientres estériles. Trae vida, Señor. Trae vida en el nombre de Jesús a esos vientres estériles, Señor. Trae vida porque tú, Señor, trae luz en las tinieblas, Señor. Trae vida a esos vientres estériles, Señor, para que puedan concebir y dar a luz, Señor. También te pido que traigas vida a esos sueños que se han perdido. Y hoy, Señor, yo te doy gracias porque de haber pasado a haber sido ese abusado, ese menospreciado, hoy puedo, Señor, inspirar por ti mi propia vida, la vida de alguien más. Gracias porque eso haces tú, Señor, al poner las cosas en tu cruz. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy ponemos la mirada en ti, Jesús. La ponemos en ti, Señor, porque sabemos que tú nos dices que no nos demos por vencidos, que sigamos adelante. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Adriana, pastora, no te cansarás ni te darás por vencida, te necesitamos aquí. Te necesitamos aquí. Mariela, así no te cansarás ni te darás por vencida. Flavia, así no te cansarás ni te darás por vencida. Natalia, así no te cansarás ni te darás por vencida. Maritza, así no te cansarás ni te darás por vencida. Hugo, Aide, Marta, Raquel, necesitamos que estén aquí, que sigan. Puesto los ojos en Jesús, así no nos daremos por vencidos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra que has traído hoy, que alimenta, que alienta mi vida. Te doy gracias, Señor. Dejo todo esto en tus manos. Sigue hablando con esta palabra en nuestra vida a través de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe esta palabra en tu corazón y así como María lee el capítulo 1 de Lucas, guardaba las palabras en su corazón. Meditaba las palabras en su corazón, meditaba en las promesas. Que Dios te bendiga. Un saludo.